Buenas noches, bendiciones. Una pregunta, ¿cuántos Rudecindo hay aquí? Vamos a ver. Rudecindo, apellido Rudecindo. ¿No vinieron a apoyarme los Rudecindo? Dios mío, había una comisión especial de los Rudecindo, pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben que hace unos días lloré, dije que los hombres no lloran, pero yo lloré. Y lloré porque vi una información de un muchacho emprendedor que está haciendo atalaya ahora mismo en las redes y en los medios de comunicación, y es Darian Vargas. Darian Vargas dio una información que a mí me hizo llorar en lo personal, cuando decía que más del 42% de los jóvenes de la República Dominicana son ni trabajan ni estudian, y que en una provincia de la más grande del país, el 47% de los muchachos antes de los 18 años habían abandonado la escuela. Y yo lloré. ¿Sabe por qué? Lloré porque reflexionaba, ¿y cuál es la esperanza que nosotros tenemos para este país? Y la esperanza son los jóvenes. Y me gustaría que me tiren la presentación. Mi asistencia técnica está bebiendo agua, está todavía comiendo. Y lloré porque yo creo que hay un atentado contra la familia. Y el atentado de la familia, la palabra atentado tiene algunas particularidades o algunos elementos constitutivos. Por ejemplo, que es un acto violento, es premeditado, tiene un objetivo específico de dañar y crear caos, tiene una planificación y tiene una ejecución con la intención de causar daño. Para que hablemos de niños y de fundación, tenemos que hablar primero de la institución que genera y forma a los niños, que es la familia. Y dependiendo de cómo se forma la familia, de su estructura, de sus valores, de las creencias que tiene la familia y de la situación económica, va a determinar el producto final que son los hijos. Pero la iglesia tiene una responsabilidad con la familia. La iglesia tiene una responsabilidad moral. Porque si decimos que la familia viene de Dios, tiene una responsabilidad moral. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad social. Esa responsabilidad que tiene que ver con las familias que pertenecen a la sociedad y que no son de la iglesia. Pero también tiene un compromiso y una responsabilidad espiritual con la familia. Porque la idea de la iglesia es que cada familia se salve. ¿Amén? Me sentí un culto, dije amén. ¿Amén? Oh, bendito Dios. Entonces, Dios primero instituyó la familia y luego la iglesia. La iglesia es como una especie de iglesia doméstica, porque ahí, en el seno de la familia, es que se comienzan a gestar y a formar los primeros valores cristianos. De hecho, un niño judío ya a los 12 años conoce la Torá y conoce toda la ley. La familia es la célula más pequeña y más importante de la sociedad. Yo me recuerdo mi profesor de primaria, que hacía una analogía perfecta cuando hablaba de la célula y comparaba a la familia con esa célula más importante de la sociedad. ¿Por qué? Y ese parangón especial que hacía el profesor, que me llamaba tanto la atención, que uno se quedaba boquiabierta, era porque la familia tiene tres componentes: los hijos y los padres, ¿verdad? Papá y mamá y los hijos. Pero la célula también tiene tres componentes especiales que son, todos vimos eso en el cuarto de la primaria, que es núcleo, mitocondria y citoplasma. Y él hacía una analogía perfecta y decía que a veces si esa célula que forma órganos y que forma tejido, dependiendo de cómo esas células se formen, pueden ser célula dañada, como es la célula cancerígena, ¿verdad? Que puede hacer metástasis. Entonces, esa célula social que es la familia, también dependiendo de cómo se forme, también va a crear algún tipo de daño, de metástasis social. Quiero dar alguna definición de familia. Si ustedes van a la definición de familia Google, van a encontrar más de 500 millones de resultados de la palabra familia. Y dice la Carta de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, dice, en el artículo 16, numeral 13,
Este artículo establece lo siguiente: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Un derecho que tiene la familia. Yo le preguntaba a ChatGPT, como estamos en el mundo de la posmodernidad y de la inteligencia artificial, yo le preguntaba a ChatGPT específicamente 4.0. ¿Cuánto conocen 4.0 ya GPT? Pero esto es una comunidad tecnológica. Gracias. Dice ChatGPT, la inteligencia artificial, no un ser humano. Dice, para mí, de hecho, me hablaba una voz femenina, como de una madre. Decía, para mí, la familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo emocional, social y moral de las personas. Es un espacio donde se comparten, ¿qué? Valores, experiencia y amor, y donde los miembros se cuidan y se apoyan entre sí en los buenos y en los malos momentos. Cuando vino la pandemia del COVID-19, a nadie, las empresas no lo mandaron a ustedes para la esquina. Váyase a janguear para la esquina, lo mandaron para su casa. La familia también es vista como una institución, ¿qué? ¿Qué? Ustedes no me están ayudando, así no se puede. Esto es un conversatorio. La familia también es vista como una institución sagrada y es un reflejo del amor de Dios. Y un lugar donde se cultivan las virtudes, como el respeto, la responsabilidad y la fe. La fe en Dios. Pero han atentado contra la familia, como que quiere redefinir el concepto de familia. Y cuando hablamos de familia, cuando se habla de familia, se habla de un sistema de Dios, un sistema divino, que tiene una estructura, que tiene una jerarquía, que tiene valores y que tiene hábitos y que tiene un liderazgo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos la familia como un sistema establecido por Dios. La familia es un sistema establecido por Dios, no por el hombre. Vemos a Adán y Eva con sus hijos, vemos a Noé cuando entra al arca con la familia, vemos la familia de Abraham, vemos la familia de Josué cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos la familia del carcelero de Filipo cuando acepta al Señor. Y vemos la familia más emblemática, más importante, que es la familia de Nazaret, donde nace Cristo, que se le llama la familia de Nazaret. Y me llama la atención que Cristo no aparece por ahí, de que, oye, ese tipo apareció por ahí, no. Cristo emerge y nace en el seno de una familia donde la gente lo identifica y dice, pero ese no es el hijo de José y María. O sea, el Señor quiere destacar la importancia de una familia. Y el Señor ve también a la iglesia como una familia. Vemos en Efesios 2, 19, 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo el mismo, la piedra angular. Es decir, el Señor ve la iglesia como una familia. Porque los mismos valores que se dan en la familia, se dan a la iglesia. Y el Señor de repente como que no distingue la familia de la iglesia. Una familia sólida va a desarrollar, si una familia sólida no hay una sociedad sólida y tampoco hay una iglesia sólida. Porque vimos que las familias se forman en la iglesia. Una familia se origina con la unión de un hombre y una mujer. Es decir, que es una institución que no la inventó el hombre, como las instituciones del Estado. Con el solo hecho de que un hombre y una mujer se unan, ese acto ya produce una familia. La familia es tecnología divina. Con el solo hecho de que un hombre y una mujer se unan, ya eso produce una familia. ¿Qué le parece? No es mágico el asunto de la familia. Y por eso me hace tanto sentido de que el enemigo quiere destruir la familia. Toda iglesia, antes de formar cualquier ministerio, debe considerar como un objetivo principal la pareja. Porque sin pareja no hay hogar. No, si la pareja anda mal, el hogar anda mal, los hijos andan mal y todo anda mal. Cuando la mujer está aquí ya, todo anda mal en el hogar. En inglés se dice happy wife, ¿happy qué? Happy wife, happy family. Si en la familia todo anda mal, en la iglesia también anda mal. Y la iglesia, y cuando la cosa anda mal en la familia, la secretaría, la oficina, los pastores pueden decir, la cantidad de consultoría que hay. Entonces, como está la iglesia y como está la familia de la iglesia, eso significa cómo está el interior de cada familia. El desajuste social que nosotros vivimos hoy día es producto de la falta de esa responsabilidad del padre en el hogar, de ese liderazgo paterno que traza las pautas.
La debacle del liderazgo moderno, tanto afuera como dentro del Evangelio, está íntimamente vinculada a una falta de una familia nuclear. ¿Vieron aquella familia nuclear? Que tiene valores, que tiene estructura, que tiene una dirección. Entonces, así el niño copia y aprende los valores que son la honestidad, el respeto, el carácter. Hablamos ahorita de unas estadísticas, ¿verdad? Muy interesante. Y de esos muchachos que andan en la calle, que no tienen papá, es precisamente porque le faltan esa falta de honestidad y de responsabilidad y de carácter, es precisamente por la falta de un padre que direccione la familia. Pero esa falta produce que tengamos la tasa más alta de jovencita embarazada en toda Latinoamérica, en este país. Y la iglesia tiene que meterse en eso. Porque la iglesia se hace lo loco a veces con este tipo de situación. Tiene una responsabilidad social la iglesia, porque a veces andamos en un espiritismo que no conecta con la realidad, en un espiritismo que no conecta con la sociedad. Más del 56% de los hogares en la República Dominicana, yo siento mucho lo que pasa en otro país, pero me interesa mi país, me duele mi país. Más del 56% de los hogares en la República Dominicana no tienen un padre. Eso es grave. Hoy día tenemos muchachas jóvenes de 26 años que ya son abuelas. Muchachitas jóvenes de 26 que ya son abuelas. El cálculo lo hacen ustedes de cuándo fue que quedó embarazada. Ya podemos entender el impacto que tiene la falta de ese modelo que direcciona y que ejerce autoridad sobre la familia. Según las estadísticas, la deserción escolar de los jóvenes en nuestro país, el aumento de la delincuencia y nuestra posición más baja en la educación mundial, en aquel informe PISA, que ustedes lo conocen, es en gran parte por la falta de un padre que esté sujeto a Dios para que sea la cabeza del hogar y la persona que direccione la familia. ¿Nadie dijo amén? Motívenme, señores. Entonces, la iglesia local tiene la responsabilidad de formar familias cristianas con valores cristianos, de manera integral, y voy a utilizar el término inclusivo ahora, como está muy de moda, el término de la inclusividad, lo voy a utilizar ahora, de manera inclusiva, y que incluya a padres, a jóvenes y a niños, con un verdadero discipulado, que es precisamente lo que está haciendo FUNVEN, con los 3 pilares, que es la educación cristiana. ¿Vieron los muchachitos ahí? Lo que ustedes aportan, ustedes están aportando esa educación cristiana. Y a mí me llama la atención el tema de la educación. Me llama a la atención el tema de la educación. Que el problema del tránsito es un problema de la educación. Que el problema de la delincuencia es un problema de la educación. Ok, pero ¿qué tipo de educación que nosotros necesitamos? ¿Qué tipo de educación? Los grandes países, como Estados Unidos, Rusia, Ucrania, incluyendo Israel, son uno de los países que tienen casi toda la patente del mundo. Es uno de los países que tienen todos los premios Nobel del mundo. Y son los países que han cometido los más atroces genocidios del mundo. Entonces, ¿qué tipo de educación que nosotros necesitamos? ¿Una educación sistemática, académica? No. Nosotros necesitamos una educación cristiana, que forme muchachos con valores cristianos. Y que forme muchachos con esos valores que Jesús, de esos valores de los cuales Jesús enarboló y mencionó, como la misericordia, la fe, la confraternidad, la compasión. Entonces nosotros necesitamos un tipo de educación que esté conectada con los valores evangélicos cristianos. ¿Cuántos evangélicos están aquí? Yo voy a comenzar a predicar ya. Voy a comenzar a predicar. En las familias de la iglesia se dan las mismas situaciones que se dan de violencia que se dan en las familias no evangélicas. ¿Ustedes lo sabían eso? Que las mismas situaciones de violencia que se dan afuera, se da adentro. Ay, pero ella es evangélica. Ay, él es cristiano. Él no golpea. ¿Qué? Y estos son los tipos de violencia que se dan. Violencia psicológica se dan en la pareja evangélica. Se dan violencia física. Siervos que le dan su galleta a las hermanas. Los pastores lo saben. Y tenemos que trabajar con eso. Pero también tenemos violencia patrimonial. Hay uno de la pareja que tiene todos los cuartos clavados. Y nadie no lo puede tocar la otra pareja. Violencia económica, violencia sexual también. La familia está siendo atacada con aquellas adicciones que no son químicas, como la ciberadicción. Dije ciberadicción. Señores, ustedes entran en algunas plataformas sociales, como Íntegra, entre otros, y usted tiene que echarse una gota de agua bendita primero. Eso es terrible lo que pasa ahí. Hay que estar ayunado y preparado para entrar íntegra. Entonces, nuestros jóvenes y nuestra familia están siendo atacadas
con la adicción a la compra. Sierva de Dios que si no tienen una cartera Gucci, una cartera Louis Vuitton, no son felices. Dios mío, lo dije. No me arruinen afuera. Pero también la adicción al sexo, al teléfono. Pero a las mujeres se les queme la rocha, chateando. ¿Ah? A la adicción al trabajo. Hay hombres que cogen 2 trabajos para no estar en la casa. Porque el infierno de adentro es más... Ay, Dios mío. Lo voy a decir, lo digo. El infierno de afuera es más benevolente que el de adentro, Dios mío. ¿Ah? La codependencia. Pero hay evangélicos que dicen, no, porque Cristo me sanó, que somos libres y no pueden dormir sin una pastilla para dormir. Y son adictos a los fármacos y a los videojuegos. Pero nosotros tenemos nuestros chamaquitos evangélicos, están neurotizados con una tableta donde le están diciendo, se lo voy a decir, ¿cómo suicidarse? Por ahí andan videojuegos que le dicen a los niños 5 años, ¿cómo suicidarse? Que la mamá no se dé cuenta. Y los evangélicos y los papás en Belén con los pastores. La adicción a la comida. Y ustedes lo saben. Pareciera contradictorio, pero nosotros vivimos en un país que hay un problema de obesidad. ¿Cómo? Y con la crisis que hay un problema de obesidad. Porque nuestros niños lo que están comiendo es basura. Comida chatarra, papita, french fry, papita con chicken wing y french fry, qué sé yo, lo que ustedes están comiendo ya. El suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes y adolescentes. Últimamente hay un brote de depresión en los niños y adolescentes que las escuelas y los profesores no se le explican y la iglesia tiene que meterse en eso. Hay un brote. Y como un chamaquito de 5 años, menos de 15 años, que está bebiendo pastillas para la depresión. O por una vez me invitan a tocar a mí a un concierto de una escuela de música. Y me dice el baterista, él va a tocar con nosotros. Yo, pero él lo ensayó. No, tranquilo, yo te digo después. Y me dice, chequea la mano. Como con 4 intentos de suicidio. Un muchachito. Pues yo soy curioso, ustedes saben, dominicano curioso. Y ven acá, papi, siéntate ahí. Eso es tenis Jordan, ¿quién te lo compró? Papi. Y ese flow, mami. ¿Y cuántos juegos tú tienes en la casa? No, tengo una tableta, tengo el Wii, tengo el Xbox, el último Xbox, tengo todos los juegos. Y que ¿cómo es posible que un niño que lo tenga? Pero nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda, como padre, como familia. ¿Y cómo un chamaquito que lo tenga todo tiene 3 intentos de suicidio? Explícame eso. Y la iglesia tiene que meterse en eso. La iglesia es lo que hace mucho culto profético. Dios mío, me van a quemar allá afuera, pero me quemo con Cristo, aleluya. Creo que la iglesia evangélica tradicional dejó de perder la destreza y las habilidades de 3 generaciones. Señores, los jóvenes de los... No que yo soy tan viejo, cuidado. Los jóvenes de los 80, de los 90 y de los 2000, se nos perdieron. Porque a la UA había que ir escondido. Pues estudiar en la universidad. No. Los ateos te iban... No era que yo iba a convertir a los ateos, era que los ateos me iban a convertir a mí. La iglesia cristiana no tuvo la visión a futuro de formar jóvenes en política para que hoy fueran un muro de contención en el Congreso y que fueran congresistas que no dejaran pasar cualquier cosa, cualquier basura que sea contra la familia y contra las buenas costumbres. Ahora el Perú tiene un lío ahora el Perú con una ley ahí, con matrimonio del mismo sexo, que el 97% de la población no la acepta, pero hay un 3% que están en el Congreso, que son los que firman la ley, que ya está para promulgarse la ley, con un 3%, y hay un 97% de la población que no acepta esa basura. ¿Nadie dijo amén? La iglesia necesita reorientar la educación y la formación evangélica. Digo, estamos hartos de los libritos eso. Estamos hartos de los libritos eso. Dije que David mató a Goliat, estamos hartos de eso ya. Está bien. Hay que enseñar a esta generación cuál es el Goliat de esta generación. ¿Cuál es el David de esta generación? Estamos hartos de esos muñequitos ya. Está bueno. Con un mundo que anda todo lo que da. Con inteligencia artificial. Que tú le das un teléfono, el último iPhone a un chamaquito y te lo desbarata. Y te le monta cualquier aplicación. Y tú me estás hablando de que no, que David mató a Goliat. Nosotros tenemos que reorientar la educación cristiana a una educación más vanguardista. Ayúdenme. Vanguardista. Una educación más contemporánea que se ajuste a estos tiempos, de esta modernidad.
que le llaman la posmodernidad, cuántas cosas que le llaman la modernidad líquida, la modernización de la modernidad, el postmodernismo. La iglesia local debe crear las condiciones para que toda la familia encuentre espacio en ese culto, que Pablo le llama ese culto racional, ese culto que tenga razonamiento. ¿Ah? Ese culto que sea inclusivo, que incluya a los jóvenes, que incluya a los niños, que incluya a todo el mundo, que incluya a la familia. El foco de la iglesia debe estar en los jóvenes y en los adolescentes. La iglesia, una iglesia que no trabaja con los jóvenes, ahí tiene el juego perdido. Que no trabaja con los niños, ustedes vieron el flow. Que no trabaja con los niños, tiene el juego perdido. El futuro de la iglesia siempre está de los jóvenes, en manos de los jóvenes. Dios nunca llamó a un viejo a nada. Dios nunca llamó a un viejito a nada. ¿Pero por qué? Bueno, en el entendido de que si tú eres viejo fue porque tú cumpliste tu misión de vida, de que tú cumpliste tu asignación. Ahora, ¿cuál es el rol y la función de la iglesia? Hacer un puente, convertirse en obra pública y conectar a esa vieja generación con una nueva generación, agarrar lo viejo del viejo, la experiencia del viejo, la sabiduría del viejo y conectarlo con esta modernidad, con esta juventud. Esa debe ser la función de la iglesia. La iglesia debe crear ese encuentro y ese espacio permanente de charla, de retiro, que apunten ¿a qué? A la unidad familiar, porque se le exige mucho a la familia, pero se le da poco. La educación sexual en la iglesia no debe ser solo para la pareja, que muchos la necesitan. Y hay educación sexual en la iglesia. Dios mío. ¿Ah? También debería ser para los jóvenes y los adolescentes. Ahí, porque hablar de sexo en la iglesia, ¡ay! Y ellos a todo lo que da con una tableta, metido en todos los sitios que usted ni siquiera se imagina. Los jóvenes de esta generación están más expuestos que los jóvenes del siglo pasado y mucho más vulnerables por la democratización de las redes sociales que ya le expliqué. Ahí hay de todo. Usted está en el culto, cuando levanto mis manos, ahí afiné Dios. Y el chamaquito con una tableta metido en todos los sitios, siendo adoctrinado por el sistema, siendo adoctrinado por la matriz satánica y diabólica. Y usted adorando, cuando levanta, aleluya. Me recuerdo cuando los chamaquitos se dormían en los bancos. Y esa palabra de Dios se le quedaba en el subconsciente. Ahora no, dice que para que no me moleste usted le da una tableta. Señor, reprenda. Nuestra guerra espiritual ha cambiado. Mucha gente se han quedado en Efesios 6 y eso está bien. Tenemos una guerra contra los demonios, contra el diablo y pero es que el diablo cambió sus modos operandi ya. Los jóvenes están expuestos a cosas más terribles que nunca en estos tiempos. La guerra de hoy es una guerra de agendas. Dios mío. Una guerra de conceptos, como dice Pablo. Hablando en 2 Corintios 10, que dice que nuestra guerra es contra aquellos que se levantan con ideas en contra del reino. Es una guerra de ideología. Es una guerra de la gratificación inmediata. Todo el mundo lo quiere, esto es rápido. Todo el mundo lo quiere, ¿cómo? ¿Cómo es que lo quiere? Rápido, mucho, bueno y fácil. No quiere esfuerzo y proceso. Cualquier compañero de uno de la universidad consiguió un carguito político por ahí. Ojo, dije que a los 2 años dije que tiene 9.000 millones de pesos clavados. Eso mi matemática no me cuadra. Entonces nosotros vivimos dentro de esa guerra espiritual que es más sofisticada. Hablamos de esa guerra que tiene que ver con las agendas, con las LGBT, con la agenda mucha letra, ya. Con la agenda 2030. Ay, que la agenda 2030 es del diablo. Y ninguno de ustedes han leído el contenido de la agenda 2030. Ninguno de los pastores y ministros que están aquí han leído los contenidos de la Agenda 2030. Y están como papagayos repitiendo. Eso es más terrible de lo que ustedes se imaginan. La agenda feminista, la agenda abortista y la agenda económica de los imperios. La familia está siendo atacada con esas agendas. Antes había 2 géneros. Masculino. No, pues, es que toma tan abogado. Femenino. Dice Papatrón dice que él conoce de 2 géneros, macho y mujer, y que lo que más de ahí de mal procede, dice Papatrón. Y esos 17 objetivos del milenio, que son objetivos satánicos y diabólicos que ustedes tienen que estudiarlo. Y la agenda feminista, que le han vendido una película de empoderamiento a las mujeres y una idea rancia y descontextualizada de la familia. Pero la mujer es más forzada ahora. La mujer es más forzada.
Pues ahora tienen dos trabajos. Tienen que cuidar a los chamaquitos y tienen que limpiar la casa y hacer todo. Pues están más forzadas. Y tan sola. Dijo Salomón, ay del solo. Ay, Dios mío. Entonces, estoy terminando ya. El atentado contra la familia es de reducir la natalidad mundial. Es un atentado contra la familia. Señores, ¿ustedes sabían algo? Yo tengo familia cercana a mí, que ya la hija de ese familiar lleva 3 abortos y no lo sabe. Se ha sacado, lo voy a hablar en dominicano, se ha sacado 3 chamaquitos y el papá y la mamá no lo saben. A esa agencia que le manda pastillas abortivas por correo, que parecen un pintalabio que se lo mandaron de Amazon y son pastillas para que se saque el muchacho. Y ustedes durmiendo y roncando. Pero le tengo buena noticia. No todo es tan trágico. La Iglesia de Cristo desde su fundación ha pasado por el proceso. Grandes imperios que han matado a los evangélicos de la catacumba. Pero Cristo dijo que la iglesia que Él edificó, pero ayúdenme, Dios mío, que yo quiero como predicar ya, Tomás. Yo quiero como predicar ahora. Que las fuerzas del infierno no van a poder contra la iglesia de Cristo. Eso merece un aplauso. Señores, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio de conciencia e implementamos acciones para nosotros trazar estas agendas, se salvan vidas. Cada vez que usted viene a un evento como esto y dona y da, usted está salvando vidas. Oigan esto, el gobierno dominicano hace grandes inversiones del presupuesto de los cuartos que paga usted y que pago yo de impuestos. Porque cada abuelito que uno hace, ustedes no saben la cantidad que uno le cobra de impuestos. Entonces, para mantener el grupo de ideología del género, lo que hacen es fragmentar la familia y dañar la mente de la jovencita de este país, en vez de invertirlo en programas reales que den al traste con la familia y motivar a los emprendedores y a la producción nacional. Vaya a Promipyme de que busque un préstamo porque usted tiene un saloncito que se la van a poner en China. Si usted no es de un partido X, usted no consigue nada. Oigan esto, esto salió el 30 del 22 en N Digital. Para el presupuesto del 23, contempla gastar 8.000 millones, eso me duele a mí, en política de equidad de género. Agendas feministas que lo que hacen es socavar la estabilidad de la familia y decirle en las redes sociales a la muchacha, usted no necesita un marido para usted empoderarse. Dios mío, usted no necesita un marido para ser feliz. Esa es parte de la agenda. Nosotros los evangélicos tenemos un compromiso social y espiritual de sí meternos en política, porque son los políticos, iba a decir políticos rastreros, pero no, esa palabra no, la quita. Esa palabra no. Son los políticos, los políticos corruptos que toman la decisión en el Congreso por nuestras familias, por nuestras leyes y por nuestra economía. Se nos ha vendido un concepto religioso que el cristiano no tiene que meterse en política, con nuestro reino no es de aquí. Y que debemos estar en nuestro templo calladitos, porque así no es lo más bonito incluso. Y nosotros debemos cumplir con ese compromiso social y ese establecimiento del reino, como dijo Jesús, un reino de amor y de justicia y de equidad para todos. Y yo pregunto, ¿cuál es la agenda de la iglesia? ¿Hemos hablado de mucha agenda o no? Hemos hablado de mucha agenda. Ahora, ¿cuál es la agenda de la iglesia? Yo no hablo de la agenda de un concilio X. Yo estoy hablando de la agenda de la iglesia para esta generación. Yo no estoy hablando de una agenda de un concilio que quiere hacer muchos templos para competir con otro concilio. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cuáles son las propuestas de los concilios, de la asociación cristiana, de la asociación de pastores, que siempre están en búsqueda detrás del gobierno, y de la iglesia local, que cuáles son las agendas para la familia de esta generación. ¿Cuál es la agenda? Yo estoy haciendo una pregunta retórica. ¿Cuál es la agenda para la familia de esta generación? Allá, apuntador, ayúdeme allá, técnico. Síguela ahí. Ok. Los evangélicos tenemos una gran irresponsabilidad con el tema del aborto y de la homosexualidad. La iglesia está en contra del aborto, pero nosotros no tenemos programa de prevención y de orientación para a los adolescentes de la iglesia. Nosotros no tenemos programa. La iglesia evangélica no se mete en los barrios, hace encuentros con las muchachitas de los barrios y hablarle del riesgo del aborto. Pero tampoco tenemos programas de ayuda y de acompañamiento de orientación de esas niñas que ya quedaron embarazadas, que es un niño criando otro niño. No tenemos, la iglesia no tiene programa de acompañamiento. Pues somos pro vida, pero somos unos pro vida vacíos,
inoperante. Ah, yo soy provida, pero ¿qué tú estás haciendo para ser provida? La responsabilidad de la iglesia cuando un niño o un adolescente tiene un problema de identidad sexual, ay no, que eso no se hable. No. Todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe. El pianista de mi iglesia. Todo el mundo lo sabía, pero no lo sabía. Todo el mundo lo sabía, pero se hacía el loco. Y por ahí anda, en tacones, con una cartera y con pintalabio en Manhattan. Porque nosotros no hicimos no manejamos esa problemática desde una perspectiva sistémica, donde los grupos profesionales que son psiquiatras y psicólogos y desde una perspectiva espiritual y bíblica nosotros podamos darle una asistencia. No existe en la iglesia, lo enajenamos, lo mandamos que el diablo se lo lleve para la calle, porque es raro. No hay un trabajo que la iglesia haga con ellos. Y toda esta agenda tienen el único propósito de destruir las tres instituciones que las creó el mismo Dios. El matrimonio, porque sin matrimonio no hay familia. Sin una unión no hay familia, pero sin familia no hay iglesia. Porque las primeras iglesias se formaron en una familia. Por estas tres agendas todavía tienen tres muros de contención, que son los estados. Aquí, le damos gracias al Señor, que se le ha sido duro meter esas agendas aquí. Por eso hay un código penal ahí que está frisado por la presión evangélica. Y tenemos el privilegio de nacer en el único país del mundo donde tenemos un emblema que dice Dios, patria, libertad. ¿Eso no merece un aplauso? Es decir, que el Señor tiene un compromiso con nosotros como nación y como país. Tiene un compromiso. ¿Sabe qué significa la palabra dominicano? Los siervos de Dios, los hijos de Dios. Eso es lo que significa la palabra dominicano. Pero también la familia. Cuando una familia es fuerte, que está llena de valores y que tiene esa estructura que yo les mostré al principio, es difícil que esas agendas entren. Pero también tenemos otro muro de contención, que es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico. No el evangelio ese en las redes sociales, no, el bíblico. Todo el que está aquí, en este lugar, primero ya demuestra su sensibilidad por los niños, ya. El hecho de que usted esté aquí, ya usted está demostrando su sensibilidad por los niños. Y más que eso, usted tiene un compromiso social, porque vivimos en una sociedad que todo lo que pasa a nosotros nos afecta de manera directa e indirecta. Nosotros tenemos un compromiso social de dejar un mundo mejor. Cuando usted nació, encontró túnel, puente, encontró de todo. Entonces usted no se puede dedicar, no. Usted tiene que irse de aquí dejando algo, dejando un legado. Pero también tenemos un compromiso espiritual, porque hay un plan de salvación que eso no ha sido asignado para promover la salvación de los perdidos. Y Cristo tuvo esos dos compromisos. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Muchas gracias. Bendiciones.